Tiene la palabra el asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, realmente este es un tema delicado y he escuchado con mucha atención lo que acaba de decir el presidente de la Asamblea. Pero con todo respeto, arquitecto Cordero, eso es buscarle la quinta pata al gato. No recuerdo si yo fui parte de ese congreso al que usted hace referencia, que aprobó ese convenio. Pero los convenios que se aprobaban por el extinto Congreso Nacional se aprobaban de acuerdo a la Constitución vigente de ese entonces. Y pongamos las cosas en su sitio de acuerdo a su momento. Había una Constitución aprobada en referéndum, la Constitución del 78, señor presidente, aprobada en referéndum y propuesta por una dictadura. En esa Constitución no se establecía, por ejemplo, el derecho de repetición del Estado contra los funcionarios que no obraran correctamente. Ese derecho de repetición recién se introduce como figura jurídica en la Constitución del año 98, en su artículo 20 y 22, para dos casos distintos. El uno, para cuando se transgreden derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución, y el otro, cuando los funcionarios han caído o han incurrido en este tipo de acciones u omisiones que perjudican al Estado y tenemos que indemnizar a terceros. Cualquiera que hubiera sido la resolución de aprobar ese tratado por el Congreso de entonces, señor presidente, no faculta a quienes después suscriben un convenio con una empresa internacional y se someten a un laudo internacional, a un laudo arbitral. ¿Qué es un laudo? Cuando uno se somete a un laudo, hay dos partes y las dos partes aceptan someterse a ese laudo en caso de divergencias en el contrato o en el convenio. Eso es una cosa. Y la otra cosa, actuó bien el gobierno ecuatoriano a través de sus representantes de entonces. Actuó bien el gobierno ecuatoriano declarando la caducidad. Lo hizo de buena fe, de mala fe. Lo hizo como debía hacerlo o se apresuró, sin tomar las precauciones jurídicas necesarias para no ir al fracaso en el caso de, como ya se ha dado este laudo ya emitido. Y después, señor presidente y señoras y señores asambleístas, ¿qué sucede con este laudo? ¿Se defendió bien el Estado ecuatoriano a través de su abogado, el Procurador General del Estado, y a través de sus propios representantes, como el canciller y el propio presidente de la República, que lógicamente es el representante, como él dice, del Estado ecuatoriano, pero quienes tienen la obligación principal son el abogado del Estado y el canciller de la República en este tema de conflictos del Estado en derecho internacional público? ¿Por qué digo todo esto? Porque está bien, y yo estoy de acuerdo que en principio todas las funciones del Estado tenemos que unirnos y defender los derechos y los intereses del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos. Por supuesto que sí, pero también esa resolución debe decir que se debe investigar todos estos pasos que estoy enunciando. ¿Para qué? Para que se determine la responsabilidad, como usted bien lo decía, señor presidente, no solamente al Congreso de entonces, sino a quienes, basados en esa herramienta, a la final, mal aprobada, pero quienes, basados en ese tratado, suscribieron un contrato con una compañía petrolera internacional y se sometieron a un laudo arbitral. El laudo, o el contrato, perdón, es ley para las partes. Y cuando nos sometemos a un laudo, debemos acatarlo. Esto es lo que ha dicho, yo creo, la ex canciller. A la final, dentro del contexto eminentemente jurídico, tiene razón, pero nos defendimos bien. ¿Qué hizo el Procurador General del Estado y qué hizo el propio gobierno
para no terminar en lo que estamos terminando. ¿Y qué va a hacer después si es que este laudo no se lo declara nulo y se lo mantienen firme y mañana el Estado ecuatoriano tendrá que pagar? Se podrá ejercer el derecho de repetición cuando, por ejemplo, al momento de firmarse ese contrato o ese convenio con esta compañía, no estaba vigente la Constitución de ahora, estaba vigente creo que la Constitución del 78, ni siquiera la del 98. Y la del 78 no establece el derecho de repetición, y la del 98 establece el derecho de repetición, pero previo a una declaración judicial que determine la culpa grave o el dolo, que la culpa grave equivale al dolo. Entonces, señor presidente, yo creo que debemos votar por esta resolución, pero con la condición que se ponga allí, que se investigue y se establezcan responsabilidades para que el Estado pueda ejercer el debido derecho de repetición consagrado en la Constitución. Con esa condición votaría, señor presidente.